Ya creo que está. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver. Listo. Ahí estoy en mi apreciado Puno. Listo, pasamos. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de lógica proposicional. Como ustedes saben, este tema es muy común, sobre todo, particularmente para nosotros, yo he estudiado acá y tenemos otro tipo, como quien dice, otro tipo de temario, ¿no? Que se evalúa. Y este tema, especialmente el de lógica proposicional, lo tocamos en el curso de aritmética. Ahí se desarrolla. El primer tema de aritmética es lógica, luego vienen conjuntos y así. Eh, Siempre este tema es un poco muy, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que estar muy concentrados para poder saber establecer a qué tipo de lógica pertenece o también utilizar muy bien los conectores cuando ya el lenguaje se hace muy matemático, es decir, cuando solamente se utiliza P, Q y R, ¿no? O S, negación, disyunción y cosas por el estilo que ustedes ya conocen. En este tema lo vamos a realizar un poco más superficialmente en el curso de lógica, particularmente que yo supuse avanzar filosofía, pero tenemos que tratarlo, ¿ya? Nos dice que la lógica se ocupa principalmente, y vamos a acá, ¿dónde está? Principalmente, y tenemos que subrayar esta parte, al decir que se va a ocupar de analizar inferencias. Sabemos qué son las inferencias, ¿verdad? Una inferencia puede ser una proposición o pueden ser dos hasta más proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Una proposición simplemente en conclusión es una oración donde se puede afirmar o negar algo. Es eso. ¿Ok? Entonces vamos a decir nuevamente, la lógica se ocupa de analizar inferencias con el fin de establecer su validez o no validez. Es decir, se analiza una inferencia, es decir, una proposición o dos proposiciones para establecer si es verdad o es falso, ¿no? Tiene validez o no tiene validez dicha proposición. ¿Ok? Y por ejemplo, acá podemos observar los dos componentes que tiene una inferencia, ¿no? En este caso, en la lógica proposicional. Tiene obviamente proposiciones, ¿ya? Una proposición o dos más proposiciones. Y también están acompañadas siempre de conectores. Siempre tienen que ir acompañadas de conectores. Por ejemplo, en este caso que saqué de un texto de lógica por ahí, en el cual ponen como ejemplo el siguiente caso, ¿no? Esta siguiente proposición o oración simplemente, ¿ya? Porque la proposición es una oración a final de cuentas. Nos dice, Bolivia no tiene salida al mar. Y ahí les puse una foto de Bolivia, ¿no? Es la ciudad de La Paz. Y ahí, acá sí te podemos ver el estadio Hernando Siles, por ejemplo. ¿Ya? Bolivia nos dice, no tiene salida al mar. Esa es la proposición. Y para poder reconocer en dónde se ubica su conector, borramos, ¿no? Esa partecita donde está Bolivia y vamos a ver esto, ¿no? No tiene. Ese sería su conector. ¿Ya? No tiene que salida al mar. Y acá pusimos una imagen de mar, ¿no? Entonces, esa es una proposición. Ya en este caso, por ejemplo, realizamos un análisis, ¿no? Sobre la inferencia. Primero que establecimos que era una proposición, si cumple con la proposición, y también observamos que también tiene un conector que es fundamental para determinar si es un tipo de proposición molecular o atómica o compuesta o simple. En este caso, cuando refiere que tiene un conector, se podría decir que es molecular o compuesta, ¿verdad? No podría ser ni atómica ni simple.
A esa conclusión vamos a llegar. ¿Partiendo de qué? De analizar la inferencia. ¿Y qué es la inferencia? Es una proposición. ¿Y qué es la proposición? Es simplemente una oración a final de cuentas, el cual vamos a analizar si es válida o inválida. Por ejemplo, en este caso, ¿qué será? ¿Válida o inválida? ¿Qué dicen ustedes? Válida, ¿verdad? Es válida porque Bolivia, como conocimiento general, sabemos que efectivamente no tiene salida al mar. Bien, vayamos a desarrollar cada uno de estos conceptos, principalmente el de proposición, y vamos a subrayar también, ¿ya? Vamos a subrayar. Cosita. Bien, vamos a proposición. En la diapositiva vamos a señalar lo siguiente. Nos dice que una proposición es un enunciado aseverativo. Y tenemos que subrayar esta partita, como acá está ya subrayado, pero de todas maneras, enunciado aseverativo. Es decir, que está afirmando o negando algo. Es decir, esa oración va a afirmar o negar algo. Y este enunciado, a su vez, tiene esa posibilidad de poder verificarse. Es decir, tiene un valor veritativo. ¿Qué significa veritativo? Significa que puede ser verdadero o falso, ¿ya? Y ustedes saben cuándo un enunciado es verdadero o falso y sabemos que la inferencia puede ser válida o inválida. Esa diferencia tienes que entenderlo sustancialmente, ¿ya? Una inferencia puede ser válida o inválida y una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Eso tenemos que reconocerlo, eso lo hicimos en la primera clase. En general se asume que proposición es toda oración que puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Ojo, proposición, como acá mismo nos dicen el concepto, es toda oración que puede ser verdadera o falsa. En cambio, una inferencia puede ser válida o inválida, ahí la diferencia, ¿ya? Es decir, una inferencia no puede ser verdadera o falsa, sino es válida o inválida. Y una proposición no puede ser inválida ni tampoco válida, sino verdadera o falsa. Eso tenemos que saber diferenciar claramente. Y otro ejemplo acá de una proposición. Es una proposición e inferencia a la vez, ¿ya? Nos dice, Lima no es capital de España. Y tenemos efectivamente un conector y tenemos, ¿no? Eh, afirmaciones o proposiciones. Nos dice, Lima y no. ¿Ya? Lima no es capital de España. Esa es una proposición, ¿ya? Porque tiene un conector, un conector. Y esta es una oración. Ya es como decir P, negación, y acá pusiéramos negación Q, ¿verdad? Es simplemente así en el lenguaje lógico matemático ya. Entonces, viendo esta proposición, podemos decir que es verdadera o falsa, o es inválida o válida. ¿Cuál sería la respuesta? Ojo, sabiendo que es una proposición. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están seguros? Recordemos que es una proposición, no es una inferencia. Y lean bien el concepto. ¿Qué dicen? En general se asume que proposición es toda oración que puede ser verdadera o falsa. Entonces, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Esta proposición de acá. Si hablamos de proposición, ojo, Lima no es capital de España. ¿Es verdadera, sí o no? Porque efectivamente Lima no es capital de España, porque acá nos están negando, nos está diciendo no es capital de España.
Si dijera sí es o solamente estuviese esta parte de Lima es capital de España, ahí sería falso. Pero al negarnos esto, está invalidando toda esta proposición de acá. Y eso es verdadero. ¿Listo, chicos? Vamos a pasar. Otro ejemplito. A ver, a ver. Nos dice, los ornitorrincos son aves. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen, chicos? Estamos hablando de proposición. Los ornitorrincos son aves. Es falso. Muy bien, es falso. Porque supuestamente tiene, no puede ser ave, puede ser reptil y puede ser mamífero. Son mamíferos, son aves, tienen esa combinación, son una especie de híbridos, pero no son aves específicamente. Entonces, esta es falsa. Esta proposición es falsa, porque este son nos está ya estableciendo un valor de verdad, y eso es falso. Es falso. Listo, pasamos al siguiente. Hoy en día que está tan de moda este escritor famoso, que escribe Los ríos profundos o todas las sangres, ¿verdad? Nos dice, José María Arguedas fue un poeta español. ¿Verdadero o falso? Falso, efectivamente. Falso. Porque él es un escritor peruano específicamente, de la corriente del indigenismo, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. ¿Ya? Entonces esto es falso. ¿Ya? Falso. Está muy bien hasta ahí. Estamos analizándolo bien. Ahora pasemos al siguiente. Ya, ahora ya sabemos qué son las proposiciones, ¿ya? La lógica proposicional. Y ahora establecemos qué son los conectores en específico. Vamos a ir a analizar más al núcleo de esta oración. Es como establecer cuál es su verbo, su sujeto y su predicado. Algo así similar vamos a realizar, pero en el lenguaje lógico matemático. ¿Ok? Y sabemos ya que una inferencia está compuesta por una o más proposiciones. Y esas proposiciones son oraciones. Y estas oraciones tienen sus conectores. Porque de ser lo contrario vendrían a ser predicativas o simples nada más. Pero para que sean moleculares o compuestas, tienen que tener necesariamente y de todas maneras un conector. ¿Ya? Y para eso tenemos que establecer qué son los conectores para poder identificarlos cuando nos encontremos con una proposición. Pues los conectores son conjunciones gramaticales, ¿ya? Son conjunciones gramaticales que permiten vincular las proposiciones, ¿ya? Permiten vincular, es decir, unir, concatenar a las proposiciones, dándoles un sentido lógico determinado. Y este es de conocimiento común. Acá podemos observar, por ejemplo, los conectivos, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, voy a sacar mi lapicito. Podemos observar este, este símbolo de acá. ¿Va? Y eso sabemos que es en significado, en la lógica proposicional, significa y. Esa es una conjunción. Y el ejemplo está acá, ¿verdad? P y Q se le diría esto. Esa sería la lectura, ¿no? P y Q. Y eso es una conjunción. Y también existe otro conectivo. Es como una similar a una V. Y eso significa O. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? P o Q. Y eso se conoce como una disyunción. También está este simbolito de acá, que significa no. Entonces, acá se leería de la siguiente manera, no P. Y eso se le conoce como negación. También está esta flechita, una flechita horizontal. Y a ese se le puede conocer como sí, entonces. Esa es una proposición compuesta. En una proposición compuesta se lee de la siguiente manera. P, entonces, Q. Y eso se le conoce como condicional.
Y también está la otra, ¿no? Estas son las más conocidas, las que más se usan. ¿Ya? Como que la flecha apuntando hacia ambos lados, ¿no? De manera horizontal también. Y eso significa sí y solo sí, ¿no? Es el ejemplo más claro que se tiene de ese conector lógico. Y en la proposición compuesta se lee como P, sí y solo sí, Q. Y eso significa y tiene como nombre ese conector en la lógica como bicondicional. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se utiliza esos conectores lógicos. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces ratificamos. ¿Qué son los conectores? Son conjunciones gramáticas, ¿ya? Expresiones del lenguaje que permiten vincular esa parte, grábatelo bien, vincular a las proposiciones, dándoles un sentido lógico determinado. Es decir, por ejemplo, yo diría Pepe y Juanita, ¿verdad? Ese sería, ¿qué tipo de, qué tipo de lógica se estoy utilizando ahí? Conjunción, ¿verdad? Te diría viernes y sábado, y esa palabra, ese conector y, inmediatamente puedo reconocerlo como conjunción. O te puedo decir ingreso o no ingreso. ¿Y eso qué sería? Ese sería una disyunción, ¿verdad? Porque estamos utilizando el conector o, ¿ya? Ingreso o no ingreso, ¿ya? Y o cuando podemos aplicar el condicional, al decir, si estudio, entonces ingreso. La palabra entonces, sí, eso significa condicional, ¿ya? Al decir, estudio, entonces ingreso. O al decir, sí estudio, entonces ingreso, ¿ya? Si me baño, ¿qué va a pasar? Ella me va a observar, ella me va a ver con otros ojos. Ahí está la condición, ¿ya? Listo, chicos, listo. ¿Se entiende, verdad? Cuando ponen R. La R simplemente es un nombre que le damos a una parte de una proposición. Cuando una proposición lo podemos dividir hasta en tres partes, hay proposiciones que se dividen en dos, ¿ya? Y le ponemos P y Q. Pero cuando tienen dos conectores, es decir, cuando se dividen en tres, ahí le ponemos, ¿no? P, Q, R, ¿no? Es como simplemente una variable que se utiliza, pero no significa nada en especial la R. Listo, chicos. Pasamos, ¿ya? Ahora vamos a estudiar las clases de proposiciones, ¿ok? Se recuerdan que habían inferencias, ¿verdad? Y ahí vimos, ¿no? Cómo se estudian, y dentro de las inferencias estaban las proposiciones. Habían las moleculares, habían las atómicas. Las moleculares las conocíamos como compuestas y a las atómicas como simples, ¿verdad? Y acá también nuevamente vamos a estudiar esto, pero en el ámbito de la lógica formal, ¿ya? Y acá, por ejemplo, podemos observar, nos dice proposiciones simples o elementales y se van a dividir en dos básicamente, ¿ya? Va a estar las proposiciones simples predicativas y las proposiciones simples relacionales. Como su nombre mismo dice, ¿no? Cuando se habla de predicativas, no utilizan un conector, simplemente afirma. eh, de primer plano afirma, ¿no? Por ejemplo, decir, es amarillo. Ya, eso sería una afirmación, ¿ya? O decir, soy peruano, esa es una afirmación también. O decir, soy esto, ¿no? Soy estudiante, y eso sería una afirmación, ¿ya? De frente, no tiene un conector lógico ahí, ¿ya? Y cuando establecemos relacionales, estamos diciendo que establece una condición de existencia para esa proposición. Y ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, no te preocupes. Y también abajo van a estar lo que son las proposiciones compuestas o coligativas, ¿ya? Compuestas o coligativas, ¿ya? Y van a clasificarse fundamentalmente en cinco, las que conocemos fundamentalmente, las que más utilizamos en aritmética, las negativas, ¿ya? Y te lo voy a recordar acá, y te lo voy a recordar dónde está. Listo, y te lo voy a recordar, ¿no? Las negativas, ¿cómo eran las negativas? Una ñecita, ¿verdad? Es de las negativas. Las conjuntivas significa y, ¿verdad? Y te recuerdas de la y, ¿cómo es una y? Y le haces a la inversa nada más. Una y inversa prácticamente. Una y. Las disyuntivas, la o, ¿verdad? Y esa es una v. Las condicionales, ¿cómo son las condicionales? Simplemente una flechita horizontal, ¿verdad? Eso es que significa condición. Entonces, sí, entonces. Y las bicondicionales,
como ya los conocemos, ¿no? A ambos laditos. Ahí está, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, verdad? Ahí está, simple y sencillo, ¿ya? Simple y sencillo, ¿ya? La clase de hoy es simple nada más, ¿ya? Temas elementales, ¿ya? Temas elementales. A ver, vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Ya, entendimos entonces. Van a estar las simples y las compuestas, por decirlo así. Ya, en las simples van a estar las predicativas que afirman de primer plano afirman una proposición, y van a estar las relacionales, ¿ya? Las que tienen una condición innata, ¿ya? Y también van a estar las proposiciones que se conocen como las proposiciones compuestas o coligativas, ¿ya? Y estas ya saben, negativas, conjuntivas, disyuntivas, condicionales y bicondicionales. Esas son las que utilizamos, ¿ya? En el lenguaje lógico formal. Pasamos al siguiente. Ahora estudiamos una a una, ¿ya? Qué es lo que son y todo lo demás, ¿ya? Esto también vamos a subirlo, ¿ya? Las proposiciones simples o elementales, como les decía, este tipo de proposiciones simples, como su nombre mismo dice, acá carecen totalmente de conectores lógicos, ¿ya? Es decir, no tienen una y, no tienen una o, no tienen un sí o un entonces, ya que son los conectores que más utilizamos, o sí, solo sí, o sí, entonces, ¿no? Esos conectores no van a estar presentes en este tipo de proposiciones y se van a clasificar, se van a dividir en dos tipos, ¿no? La que les mencionaba anteriormente, las predicativas y también las relacionales, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos o tratamos sobre las proposiciones simples predicativas? Simplemente es aquella proposición donde se afirma o atribuye, ¿ya? Y recuérdate bien esto, está subrayado, afirma o atribuye, ¿ok? Afirma o atribuye una característica respecto de un objeto, ¿ya? Una característica de un objeto, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? El, el pollo negro, ¿no? El pollo blanco o el pollo amarillo. Estamos solamente afirmando una característica de un objeto. O decir la mesa vieja o la mesa nueva. O decir la Universidad de Lima, ¿ya? Solamente estamos atribuyendo una característica. Por ejemplo, la universidad estatal, la universidad particular o la pública o la privada, ¿no? Es una característica. No estamos utilizando que un conector lógico. No estamos utilizando una y o una o una entonces o un sí solo sí, ni mucho menos estamos negando, ¿verdad? Entonces, al no utilizar ese conector, ese tipo de proposición se le conoce como predicativa. Y también van a estar lo que anteriormente también mencionamos, lo que son las relacionales. Y estas relacionales fundamentalmente van a mostrar una relación de dependencia, y subrayamos esto, relación de dependencia, al establecer un enlace entre dos o más objetos, ¿ya? Relacionando. Tiene una dependencia, ¿ya? Dependencia, ¿ya? Listo, chicos, listo. Vamos a borrar y pasamos al siguiente. Ahora vamos a hablar fundamentalmente de lo que son las proposiciones compuestas o coligativas, ¿ya? Y acá se van a utilizar lo que anteriormente hicimos, ¿no? Lo que son los símbolos lógicos. Esos van a ser fundamentalmente estas proposiciones compuestas. Una proposición compuesta tiene uno o más conectores lógicos, ¿ok? Tiene uno o más conectores lógicos, pero necesariamente tienen que tener uno, porque si no tuvieran, vendrían a ser una proposición simple, ¿ya? En este caso, al tener uno, inmediatamente pasa a ser una proposición compuesta. Es decir, es la combinación de las proposiciones simples, unidas por una o más conectores lógicos, uno o más conectores lógicos, y que pueden estar separadas y descompuestas en proposiciones simples. Es decir, al momento de hacer el análisis, nosotros podemos, ¿no?, separar desde, delimitándolos desde el punto de partida. Por ejemplo, acá podemos separar desde esta I, ¿no? Este sería, por ejemplo, una proposición, y podemos separarlo así. Este es P, este es Q, y este es R, digamos, ¿no?
Así, ¿no? ¿A partir de qué? De este conector lógico que tenemos ahí. Es entonces que se van a clasificar en negativas. Las negativas, como dijimos en inicio, son proposiciones que presentan un conector monádico, ¿ya? Monádico, ¿ya? Monádico, que afecta mayormente a una proposición simple y cambia su valor de veracidad. Por ejemplo, al decir nunca, al decir jamás, al decir tampoco, al decir es falso que, ¿ok? También es absurdo que, carece de sentido, es inconcebible, no ocurre que, no es verdad que, no es el caso que A, es mentira que A, es erróneo que A. ¿No? O sea, observemos, no solamente van a estar en las inferencias o en las proposiciones, no vamos a encontrar la palabra específicamente en no, sino es que muchas veces se van a utilizar sinónimos, ¿ya? Sinónimos, como que un sinónimo que denota que le resta valor de veracidad al resto de la proposición. Por ejemplo, nunca, ¿no? Cuando te dicen, no, me has engañado, no, nunca te he engañado, ¿no? Ahí estamos restándole que veracidad al resto de la proposición, nunca, ¿ya? O al decir, jamás he estudiado, o jamás, jamás ingresarás, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, estamos diciendo un ejemplo, no es que no ingreses, ¿ya? Al decir también tampoco, ¿ya? Tampoco, ¿ya? Es falso, ¿no? Es falso, significa negar, ¿no? Es absurdo, es decir, estás negando también. Al decir carece también, y al decir que es inconcebible, es decir, por, por todo lado podemos observar que cada una de estos conectores, a final de cuentas, ¿a qué van a llegar? ¿A qué concluyen? Van a concluir en que no es cierto o están simplemente negando. Ya a todos estos sinónimos concluyen en que están negando, ya están negando algo, ya, y eso se va a determinar mediante cómo se usa este conector dentro de una proposición. También están las conjuntivas, y las conjuntivas son simplemente van a desempeñar el papel de ¿qué? De compatibilidad entre dos proposiciones, ¿ya? Y esto tenemos que subrayarlo, compatibilidad entre dos proposiciones. Ya al decir A y B, A, del mismo modo que B, o al decir que A al igual que B, estamos ¿qué? Enlazando, si se dan cuenta, estamos uniendo dos proposiciones. O al decir también A también B, es decir, estamos uniendo, estamos dando la posibilidad de que pueda hacer ambas cosas a la vez. De igual manera acá, A aunque B, A no obstante, A tal como B, A es compatible con B, A pero B, A incluso B. Es decir, en ambos casos estamos uniendo ambas proposiciones, dándole la posibilidad de que puedan ser ambas cosas a la vez. Es decir, ambos pueden ser verdaderos a la vez, ambas proposiciones. ¿Ya? No necesariamente uno es falso y el otro es verdadero. No ocurre así. Cuando es conjuntivas, podemos darle compatibilidad a ambas proposiciones. Pueden ser tanto verdaderos o falsos. No se cierran. Por ejemplo, en las negativas siempre va a cerrarse, ¿no? Siempre la otra proposición va a ser falsa y el otro va a ser verdadero. Y eso va a ocurrir. Es una regla prácticamente determinada ya así. En cambio, las conjuntivas pueden darse el caso de que puede ser verdadero, puede ser falso, porque es abierta ya este tipo de conector, ya. Te da esa posibilidad. Pasamos entonces al siguiente. Vamos a borrar esto y listo, pasamos. También van a estar las que conocemos como las disyuntivas y las condicionales. Las disyuntivas simplemente es cuando se utiliza el conector o, ¿ok? Y se dividen en dos también estas disyuntivas, débiles o inclusivas o fuertes o exclusivas. Cuando hablamos de débiles, estamos hablando que en esa disyuntiva, en esa proposición que es disyuntiva, existe posibilidad de que se den ambas proposiciones a la vez. Ya, por ejemplo, al decir A o B, A salvo B, a menos que A, B, o podemos decir A menos que B,
o A o también B. Y las fuertes exclusivas son aquellas en las que se excluye la posibilidad de que se den ambas a la vez. Es decir, por ningún motivo pueden ser A o B. O bien es A o bien es B. Es sentido excluyente, ¿ya? Simplemente uno de ellos pueden ser verdaderas. No puede darse el caso que ambas. En cambio, en las inclusivas existe esa posibilidad. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que es una disyuntiva inclusiva? Por el término, ¿no? Por la o, salvo, a a menos que, o también. Siempre van a estar ahí dentro de esa proposición esos términos, ¿ya? Salvo, a menos, o también, ¿ya? Esos términos. En cambio, en las fuerzas exclusivas simplemente no hay posibilidad de que puedan ser ambas verdaderas. En las condicionales, ¿ya? ¿Qué son las condicionales? Simplemente van a enlazar una proposición. Mediante cómo nos damos cuenta que es una condicional. Existe un antecedente o causa, ¿ya? Con otra proposición que va a ser consecuente, conclusión o efecto, ¿ya? Y también van a existir dos tipos de condicionales, directa y también la inversa. Eh, la directa es cuando se sigue la tendencia lógica, es decir, causa-efecto, ¿no? Es la tendencia lógica común, ¿ya? O en otras palabras, antecedente, consecuente. Y por ejemplo, acá que se dice, si A, entonces B, ¿no? Si estudio, entonces ingresaré, ¿ya? Cuando A, así que B. Por decir, cuando A, es decir, cuando estudio, así que ingreso, ¿no? Así pues, y cuando estudio, así que me irá bien, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Cuando estudio, así que me irá bien en el examen, ¿no? Por ejemplo. Con tal que A es obvio que B, con tal que A, ¿no? Es obvio que B, con tal que estudie, es obvio que aprobaré, por ejemplo, ¿no? Podemos darle ese ejemplo. Siempre se va a utilizar ese hecho de causa-efecto. Causa-efecto, ¿no? Va a ir en ese orden. Causa-efecto o antecedente, consecuente, o causa-conclusión o causa-efecto. Siempre se va a utilizar eso. En cambio, en la inversa, como su nombre mismo dice, se invierte la situación. Ya no va parte de 1 a 2, sino de 2 a 1. Por ejemplo, efecto, causa o consecuente, antecedente. Acá se dice A porque B, A si B, A se concluye de B. Por ejemplo, el ingreso se concluye de haber estudiado, ¿no? Acá también dice A siempre que B, me irá bien siempre que estudie, ¿no? Siempre que me esfuerce. Y ahí está, mira, por ejemplo. Me irá bien, que es la conclusión, siempre que estudie. A es insuficiente para B. A dado que B, A ya que B y A puesto que B. Son, este, son esa relación causa-efecto, pero invertida. Ya no es causa-efecto, sino efecto-causa. Eso por eso le dice inverso. En cambio, en la directa se mantiene esa relación primaria lógica, es decir, causa-efecto. ¿Ya? Entonces, borramos esto y hasta ahí vamos analizando. Ya analizamos qué es una proposición simple, las compuestas y las compuestas a la vez tienen las proposiciones que son de negación, disyunción, conjunción y también las condicionales que estamos estudiando hasta ahora. Son 4 hasta el momento. Nos faltaría una conjunción compuesta, ¿no? ¿Qué va a ser esa? Esa va a ser la bicondicional, ¿ya? Bicondicional. Acá está la bicondicional. Estas van a desempeñar una función doble de condición. Esta función doble condicional, ¿ya? Doble condicional. Y el ejemplo más común que se utiliza es al decir esto, ¿no? A y sí y solo sí B, ¿ya? A es equivalente y equivale a B. O sea, hay una reiteración de la condición, ¿ya? No es que simplemente dices, si A, entonces B, sino acá existe ya una reconsideración de la misma condición. O sea, te reitera muchas veces. Al decir, por ejemplo, A sí y solo sí B, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Las leyes sí y solo sí existen cuando estén, ¿qué? Positivizadas, ¿no? Por ejemplo, decir A sí y solo sí,
Perú irá al mundial, sí y solo sí está dentro de los 5 primeros. No existe que sea sexto, séptimo, octavo, no. Sí y solo sí que si está dentro de los 5 primeros. Ya, ese es un ejemplo, ya. Es una reiteración de la condición. Es decir, que no se puede modificar por nada del mundo esa condición. Es más, te la reitera y te la recuerda, ¿ya? Te recuerda la condición, por eso se llama bicondicional, ¿ya? Y los ejemplos son, ¿no? Están acá, es equivalente y equivale. Y vemos que acá, ¿no? La palabra equivalente equivale, por ahí te puedes dar cuenta, ¿ya? Acá también, esta palabra, este sí tienes que recordar, siempre que, ya, es una reiteración del conector. Por lo cual y según, lo cual, y estás viendo, ¿no? ¿Qué palabra se repite? ¿Cuál? Y eso significa, ¿qué significa? Bicondicional. Acá otro ejemplo, se define como es lo mismo que, así de la forma, es idéntico a, ¿no? Es una bicondición, son ejemplos de conectores bicondicionales, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Llanto? Listo, chicos, listo. F, no, nada de F, ¿sí, chicos? Nada de F. Tenemos que ser esponja, no nos queda otro, chicos, ya. Castillo ha dicho que vamos a ingresar, pero si vamos al servicio militar. No creo que vayan al servicio militar, lo veo difícil. Ya, tenemos que darle eso, ya. Entonces, ya este tema es teórico, teórico. Cuando vamos a hacerlo práctico, ahí se te va a quedar más, ¿no? Porque ahí, en cuando se utiliza lo que es las oraciones, es un poco más complicado para poder determinar qué tipo de conectores, si es condicional, es disyuntivo, es conjunción, pero cuando vas a utilizar el lenguaje lógico, matemático, ahí ya no necesitas, no simplemente vas a tu P y tu Q y vas a iniciar tu tabla de la verdad. Y con eso ya resuelves muy fácilmente, ya, no te preocupes. Entonces vamos a ahorrar esta partida de acá y vamos a pasar a practicar, ¿ok? A ver, algunos mensajes. Yo voy. Ya chicos, vamos. Ya, pasamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar. Practicando se nos va a quedar, porque la teoría sin la práctica no es nada, ¿ya? Chicos, tenemos que practicar. A ver, nos dicen, la proposición Raúl y César son hermanos es, descompongan, chicos, fácilmente. Analicemos qué tipo de proposición puede ser. A ver, mientras yo voy viendo cómo lo resuelve. Molecular y afirmativa. Obviamente va a ser molecular, porque existe un conector. De cajón es molecular, no puede ser atómica. Entonces, eliminamos, ¿no? No puede ser atómica, no puede ser atómica. Nos quedan tres. Molecular y afirmativa. La molecular y la afirmativa no tienen nada que ver. Cuando es afirmativa, eso es atómica, ¿verdad? Es simple. En la predicativa se habla de afirmativa. Entonces nos quedan dos. Dice molecular y conjuntiva, molecular y predicativa. Es lo mismo, ¿verdad? Esta afirmativa con este predicativo es lo mismo. Entonces se elimina. Entonces, ¿qué es? La B. Efectivamente es la B. ¿Por qué? Nos dice, mira, Raúl, a ver, vamos a borrar esa parcita. A ver, ¿cómo se borra? Nos dice Raúl y César. Y acá hay un conector, ¿verdad? Ahí está un conector. Ahí está un conector. Y es ahí. ¿Cómo se le llama? Es ahí. En el lenguaje lógico, formal. ¿Cómo se le llama? Es ahí lo utiliza la conjunción, ¿verdad? Es la conjunción, ¿ya? Conjuntivo, ahí está, ¿verdad? ¿Y cómo lo simbolizamos? ¿Cómo se simbolizaría todo esto? Sería, por ejemplo, una P. ¿Y cómo es la I? ¿Recuerdas de la I cómo es así? Pero al revés, ¿no? Invertida, una I invertida. P y Q, ¿no?
Así podíamos representarlo. ¿Ve? El sombrerito para arriba. El sombrerito. Ya te recuerdas de un sombrerito. Listo. Listo, chicos, ¿ve? Listo. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice? Marta estudia a la vez que trabaja. Es un ejemplo de proposición. Ahora, chicos, a ver, ustedes mismos son. ¿Qué tipo de proposición? La C, nos dice. A ver, vamos a ver. Obviamente no va a ser atómica, porque existe un conector a la vez. Ya, entonces, de cajón, eliminamos esto. ¿Dónde hay otro? A ver. Categórica. ¿Existe un tipo de proposición categórica? No existe eso. Eliminamos de cajón. Molecular condicional, molecular disyuntiva. Disyuntiva nos dice o estudia, trabaja. Molecular conjuntiva y, es decir, que une, concatena dos proposiciones, molecular condicional. Entonces tendría que ser verdad. No hay una condición acá. Estudia, entonces no existe. No existe. Entonces nos quedan dos. Molecular disyuntiva o molecular conjuntiva. ¿Cuáles, chicos? Ustedes mismos son. Ese conector a la vez puede ser disyuntiva, puede ser sinónimo de una o, estudia o trabaja. No, ¿verdad? Ahí mismo te das cuenta, ahí mismo el análisis es simple. No puede ser Marta estudia o a la vez trabaja. Te está dando, te está enlazando este Marta estudia, te lo está enlazando con qué? Con trabaja. A la vez que trabaja. Es decir, como te estoy diciendo, Marta ahí trabaja. ¿Verdad, chicos? Te está diciendo eso. ¿Ves? Entonces vendría a ser ¿qué? La B. La B. ¿Ven, chicos? Es prácticamente te está diciendo eso. O sea, dale otra lectura con el sinónimo que vas a utilizar y automáticamente tiene que coincidir lógicamente. Pasamos al siguiente, chicos. Pasamos al siguiente. Pasamos. Esto vamos a subir arribita. Listo, pasamos acá. Nos dice, señale la proposición compuesta. Compuesta te está diciendo. Proposición compuesta. A ver, ¿dónde está? Quiero leerlo, a ver. ¿Cómo sería en este caso, chicos? Proposiciones compuestas. Primero tienen que tener, ya sabemos, ¿verdad? Un conector. Tienen que tener un conector. ¿Ya? Dice, Atila, el azote de Dios. Primero, Perú y Chile son países limítrofes. Perú y Chile. ¿Tiene conector? Sí. Atila, el azote de Dios, fue el rey. No tiene conector. Listo. Rojo y negro es la obra de Stendhal. Stendhal. Rojo y negro es la obra de Stendhal. Ojo, tenemos que tener cuidado cuando este rojo y negro es un, es un sujeto, ¿ya? Es un sujeto porque es un nombre propio, ¿ya? Cuidado, cuidado. Materialismo e idealismo son doctrinas opuestas, ¿ya? Materialismo e idealismo son doctrinas opuestas, ¿ya? Son doctrinas opuestas, está diciendo. No es el caso que Idubro sea una modernista, ¿ya? No es el caso que Huidobro sea un modernista. ¿Qué te está haciendo acá? ¿Te está afirmando? Sí, ¿verdad? No puede ser. Entonces, cuando te está afirmando, no puede ser porque no existe ese conector. ¿Ya? Te está afirmando. Es como te estuviese diciendo, Pepito es estudiante. ¿Ya? Pepito es estudiante, Juanito es varoncito. Es como si te estuviese diciendo así, ¿no? Juanito está enamorado. Son afirmaciones y no podrían ser afirmaciones, ¿ya? Tienes que probar que la verdad o falsedad. ¿Ya? Y acá estás probando la verdad y falsedad. En estos dos sí. Perú y Chile son países limítrofes. Acá materialismo e idealismo son doctrinas opuestas, pero también te está afirmando. Entonces no podría ser eso tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Perú y Chile son países
limítrofes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Ahí está, mire. Y ahí podemos observar el conector. Ahí podemos observar el conector. El conector I. Listo, chicos. Pasamos al siguiente. Nos dice, no es una proposición relacional. ¿Qué era una proposición relacional? Una proposición simple que no tiene conector y a la vez que tiene una ¿qué? Dependencia del otro conector. ¿Cuál sería acá? Por ejemplo, dice, María y Irma son estudiantes. Acá hay un conector. ¿Ya? María y Juan son casados. Conector. ¿Ya? Pedro y Rosa, conector. La lógica es una ciencia formal. Manuel e Iván son primos. ¿Ya? La lógica es una ciencia formal, pero esta es una aseveración. Esta es una aseveración, es una lógica simple predicativa. ¿Ya? Todas las demás tienen que conector de conjunción, ¿verdad? Y en cambio, en la E, esto es una afirmación simple. Entonces, esto es una predicativa. Esta es una predicativa, tampoco podría ser. Tampoco. La D tampoco podría ser porque simplemente tiene conector. La C también tiene su conector. La A también tiene su conector. ¿Cuál es, chicos? La B. Ya, la B. ¿Por qué? Acá hay una dependencia. Miren, dice, Manuel e Iván son primos. ¿Ya? Son primos. Ahí está la dependencia. ¿Listo, chicos? Y no está afirmando nada, sino simplemente está haciendo una relación de dependencia. ¿Ya? Dependencia. Bebé, exactamente, bebé. 5 nos dice, la gente se abriga. Acá tenemos que utilizar ya también que tenemos que colocar los conectores lógicamente. ¿Cuáles acá? Podríamos poner, la gente se abriga, entonces estamos en verano se abriga, no, al menos en su caso no, ¿ya? Porque nosotros acá en la sierra sí nos abrigamos, porque en el verano es donde más llueve acá, pero este es un caso de la costa, y en la costa no se abriga, no llueve, ahí hace calor, ¿ya? En la B nos dice, la gente se abriga porque estamos en verano. No, no tiene lógica. En la C, la gente se abriga ya que entonces en verano, mucho menos. La gente se abriga aunque estamos en verano. Entonces, ¿cuáles, chicos? Fácil, ¿no? Fácil. La gente se abriga aunque estamos en verano. Ese sería, ese sería la utilización correcta del conector. ¿Ya? Aunque, aunque. Muy bien, chicos. Pasemos al siguiente. Listo. Igual, vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo. El bebé llora porque tiene hambre. El bebé llora, pero tiene hambre. El bebé, pese a que llora, el bebé llora pese a que tiene hambre. El bebé llora de ahí que tiene hambre. El bebé llora solo si tiene hambre. ¿Cuáles, chicos? La C. El bebé llora pese a que tiene hambre. Mm. La A. El bebé llora porque tiene hambre. Porque tiene hambre. ¿Cuáles, chicos? Está fácil, ¿verdad? La A. Simple. La A. Porque tiene hambre. Ya, ya. No puede ser, pero tiene hambre solo si tiene hambre, de ahí que tiene hambre, pese a que tiene hambre, no. Estarías reiterando lo mismo que dice este, porque tiene hambre. 7. No fumas, tampoco bebes, sin embargo, tienes buen físico. Mira, te dice, no fumas, tampoco bebes, sin embargo, tienes buen físico. Esto no es una contradicción, una negación, ¿verdad? Es una negación. En la B dice, no fumas y bebes. O sea, no fumas y bebes, por eso tienes buen físico. Es decir, no fumas, pero bebes y a pesar de eso tienes buen físico. Tampoco, ¿verdad? Es una X, una X. Te dice en la 7, no fumas ni bebes,
De ahí que tienes buen físico. Ahí está. Esta puede ser la C. En la D, no fumas o bebes si tienes buen físico. Lo tachamos. No fumas ni bebes dado que tienes buen físico. Y ahora debemos de saber, para saber responder esto, tenemos que saber qué tipo de conectores son ni de ahí que y también dado que. El conector dado que es de causa y el conector de ahí que es de efecto. Aquel efecto de que tenga buen físico es a causa de qué? A causa de que no fuma, tampoco bebe. ¿Ya? Es decir, no fuma ni bebe. De ahí que tienes buen físico. Si acá fuera no fumas ni bebes, dado que tienes buen físico, es decir, que la causa de que no fumo ni bebo es porque tengo buen físico. No es así, ¿verdad? Porque sabemos que el buen físico es producto de no fumar ni beber. No es que yo no fumo porque tengo buen físico. No. Entonces, la respuesta es la C. ¿Se dan cuenta? Listo, chicos. Listo. La C. La 8 nos dice, tenemos que, al igual que acá, saber utilizar los conectores. Roberto es todavía un niño. Tiene un comportamiento muy maduro. Acá. A ver, a ver. Roberto es todavía un niño. Tiene un comportamiento muy maduro, centrado. Las personas quedan confundidas, lo tratan bien. Listo, probamos. Primero dice, con la A. ¿Por qué? Porque Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro y centrado. Por eso las personas quedan confundidas cuando lo tratan. ¿Ya? Aunque Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento, ese tiene más sentido. ¿Ya? Pese a que Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro y centrado. Por eso las personas quedan confundidas cuando, ¿por qué? No, porque no, porque las personas quedan confundidas, ¿no? Dado que Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro. ¿Mm? Dado que Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro o centrado. Aunque Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro o centrado, ya que las personas quedan confundidas siempre que lo tratan. Mm. Lo correcto, ¿cuál es, chicos? A ver, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Yo sé que sí. Aunque Roberto es todavía un niño, tiene un comportamiento muy maduro y centrado. Por eso las personas quedan confundidas cuando lo tratan. ¿Ya? Es que esta es la B. No podría ser la B. No podría ser la A. Listo. La 8 es la B. Y la 9. ¿Cuántas proposiciones simples hay en el texto siguiente? Ya saben, chicos, las proposiciones simples no tienen conectores. Ya, no tienen conectores. El acusado salió de la casa. Acá tenemos 1, ya que olvidó el arma. 2, pero regresó. Acá hay un punto. Ojo, acá hay un punto, ¿ya? Pero regresó y cuando la víctima se estaba listando para descansar acá mira otro conector, lo atacó por la espalda. Acá habría otro conector. Por consiguiente, actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Este tiene un conector, ¿ya? Este no tiene tampoco. Revisemos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta algo más. Pero regresó. Aquí hay una coma. ¿Ya? Esta coma la hace otra proposición. Pero regresó. ¿Ya? Pero regresó. Y si esta coma no estuviese acá, se leería de frente. Pero regresó y cuando la víctima se estaba listando. Y sería un conector. Pero el conector acá no surte efecto porque existe una coma. Y esta también es otra proposición simple. Entonces, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Son 6 proposiciones simples. ¿Listo, chicos? Ahí está, estaba fácil. Ya, 6. 7 no podría ser. ¿Dónde estaría la otra vez, chicos? Para que sea 7. ¿Por qué sería 7? A ver, chicos, los que dijeron 7, ¿por qué? Estamos separando las proposiciones por los signos, ¿ya? Los signos principalmente, los signos de puntuación, comas, puntos, ¿ya? Donde dice, y cuando la víctima se estaba alistando para descansar o para dormir, ¿no? Acá habría un conector, bueno. Cuando la víctima se estaba alistando, ¿ya? La víctima se estaba alistando para descansar o, ese sería el conector, ¿verdad, chicos? Ese sería el conector. O para dormir. ¿Queda claro, chicos? No podría ser porque de acá acaba, ¿no? Desde la I hasta este punto de acá sería la proposición. Y el conector está acá, cuando dice O para dormir. ¿Verdad, chicos? Listo, chicos. Creo que queda claro. Queda claro, ¿ya? Listo. Borramos esto y pasamos al siguiente. A la 10. A ver, vamos. Vamos, vamos. Dice proposición disyuntiva, ¿ya? Proposición disyuntiva fuerte, es decir, que no puede haber posibilidad de que sea ni, o sea, es solamente una aseveración, no pueden existir dos aseveraciones, ¿ya? Dentro de esa proposición, simplemente una, ¿ya? Nos dice, Rosa María Palacios es abogada o periodista, nos está diciendo, puede ser uno, también puede ser este, ¿no? Puede ser abogado, puede ser periodista. Marta Hildebrand, ¿está casada o divorciada? ¿Ya? ¿Ya? Estamos en verano, de ahí que hace calor, no puede ser la C porque esto no tiene una proposición, no tiene un conector de este, no tiene un conector disyuntivo. Descartes escribió en latín o en francés. ¿Ya? Existen dos posibilidades, o sea, hay dos posibilidades, o bien escrito en latín o en francés, pero escribió, ¿ok? Pero escribió. Vallejo fue poeta o narrador, poeta o narrador, ¿ya? Pero acá nos está diciendo que Vallejo fue ¿no? Un académico, un literato, que bien pudo ser poeta o narrador, pero fue un literato, ¿ya? Te está diciendo eso. Entonces tampoco podría ser. Acá también escribió, ¿ya? O sea, el término es que escribe, acá el término que es un literato, por ejemplo, ¿ya? Es un literato, ¿no? Pero la duda es en que tal vez es poeta o un narrador, pero lo es, ¿ya? Pero lo es. Ya, en cambio acá dice Rosa María Pález es abogada o periodista. Abogado o periodista, pero es Rosa María Palacios. ¿Qué nos está diciendo? Que tiene esa posibilidad, ¿no? Tal vez es abogado, tal vez es periodista, y cuando tú le ves en la televisión, hace un análisis, sale en la televisión, hace un análisis de periodista, pero también tiene fundamentos legales, no es un abogado, es una constitucionalista, pero no sabemos bien. Tal vez es periodista, pero tal vez es abogado. Depende de la situación, pero lo es. Ambas cosas lo es. Pero Marta Hildebrand, ¿está casada o divorciada? O sea, es decir, no tiene mayor posibilidad, es decir, o bien es casada o bien está divorciada, es decir, o bien tiene un lecho matrimonial que lo ocupa con otra persona, o no tiene lecho matrimonial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Claro, puede ser vida, pero el tema de fondo sería de que está sola a final de cuentas, ¿no? Está sola. ¿Está sola o acompañada? No puede ser eso, más que eso. Entonces, o la trampa, dice. Ya, entonces, sí o sí tiene que ser la B, porque las demás no son exclusivas, pues, ¿ya? Tienen posibilidad de que puedan ser ambas cosas, pero este sí es exclusiva por completo. Acá no hay mayor margen de error. Eres o no eres prácticamente, ¿no? Pero en las demás sí puede ser. Pasamos a la 11. Dice, formas, fumas en exceso, por eso no tienes resistencia física. Por eso. Fumas en exceso, por eso no tienes existencia física. Es una condicional, ¿verdad? Una condicional. ¿Te das cuenta? Fácil.
Por eso no tienes, acá te está dando con esto, ¿no? Te está dando causa-efecto. Causa, fumas en exceso. Efecto, por eso no tienes resistencia física. ¿Listo, chicos? Estamos en plena temporada veraniega. Sin embargo, mira, sin embargo, llueve en la ciudad. ¿Qué es eso, chicos? Nega, negación, condicional inversa. Acá hay causa-efecto, efecto-causa, temporada veraniega. Tendría que ser, no, llueve, tendría que ser acá. Llueves y estamos en verano. Ese sería una inversa. Condicional directa, indirecta. Condicional es cuando existe una O, ¿no? Sin embargo, O no puede ser, ¿no? Veraniega o llueve, ¿no? Conjuntiva, sin embargo, y llueve en la ciudad tendría que ser, ¿no? Y, o sea, estarías juntando la relación de una y. Estamos en plena temporada veraniega y llueve en la ciudad, algo así. No, no es así, tampoco, no tiene lógica eso. Disyuntiva sería o estamos en plena temporada veraniega o llueve en la ciudad. No. Estamos en plena temporada veraniega. Sin embargo, llueve en la ciudad. Prácticamente está negando a todo esto. Ya, está negando a todo esto. Ya. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta? Inician la C, la E. ¿Quién da más? ¿C o E? La E, dicen. La E, la C. A ver. Negativa, mira, negativa sería cuando existe negación, ¿verdad? Negación. Ya, mira. Estamos en plena temporada veraniega. Sin embargo, llueve en la ciudad. Ese sin embargo, ¿qué te da a entender? ¿Qué te da a entender, chicos? Conjuntiva, ¿verdad? Sin embargo, mira, te está diciendo, y llueve en la ciudad. Prácticamente te está diciendo eso. Estamos en plena temporada veraniega y llueve en la ciudad. ¿Ya? Es la C. Listo, chicos. Ya, no estaba tan difícil. Estamos caminando, aunque llueve en la ciudad. Aunque también es lo mismo que esto. ¿Qué sería? Conjuntiva. No puede ser bicondicional. Bicondicional sería sí, solo sí. No hay una reiteración de la condición. Es conjuntiva, es lo mismo. ¿Ya? Nos dice, Lennon y Lennon y McCartney solían cantar a dúo. Fácil, ¿no, chicos? Está I, ¿verdad? La I. Conjuntiva. Listo, chicos. Pasamos al último, ¿ya? Vamos a pasar al último. A ver, ¿cuál es el último? ¿Ah? Hay 17. ¿Ya? Señale la disyuntiva débil, es decir, te da la posibilidad de que puedan ser ambas cosas. Nos dice, en la RENIEC se inscriben a las personas que nacen o a las personas que mueren. ¿Ya? El fallo de la Haya dentro de unos 5 años favorecerá a Perú o a Chile. O Carlos se quedará en el salón o saldrá al patio a relajarse un poco. Y entonces, no, o Carlos se queda en el salón o saldrá al patio. En el mes de marzo, Ana postulará a la San Marcos o a la Villarreal. No es cierto que la abuela preparará para la cena navideña pavo o lechón. No es cierto, no es cierto. Ya queda descartado. En el mes de marzo, Ana postulará a San Marcos
o a Villarreal. ¿Ustedes creen que puede ser la D? Pero ojo con esto que te dice. Mes de marzo. En un mes postular 2 veces. ¿Ya? Postular a San Marcos o a Villarreal. ¿Eso es posible? Postular 2 veces en un mismo mes a una misma universidad es posible, chicos. No, ¿verdad? No es posible. O bien vas a postular a San Marcos o bien a la Villarreal. No puedes hacer ambas cosas en el mismo mes. Eso te está diciendo, en el mes de marzo. O a Carlos se, o Carlos se quedará en el salón o saldrá al patio a relajarse un poco. ¿Puede hacer ambas cosas? Sí. Otro. El fallo de La Haya dentro de unos 5 años favorecerá a Perú o a Chile. ¿Puede favorecer a ambos? ¿Puede favorecer a ambos? No, ¿verdad? No, no puede ser. En la RENIEC se inscribe a las personas que nacen o a las que mueren. Mira, chicos, en la RENIEC se inscribe a las personas que nacen o a las que mueren. A las que nacen, ¿verdad? Y a las que mueren, ¿dónde las inscriben? A la RENIEC vas a inscribir a la persona que muere. Simplemente sacas un certificado de defunción, ¿verdad? Nada más. Ya, no necesitas inscribir. Ya, ya. Entonces, es la C. O Carlos se quedará en el salón o puede salir al patio a relajarse un poco. Ya está, chicos. Ya está. Abel tomó veneno y murió luego de una larga agonía. ¿Y qué es? Conjuntiva, condicional. Puede ser conjuntiva. ¿Quién dijo C? ¿Quién dijo C? A ver, a ver. No puede ser la C, ¿verdad? No puede ser. Esta I ya te está diciendo P y Q, ¿no? Te está diciendo eso. Abel tomó veneno y murió luego de una larga agonía. Ya, esa I, ¿qué te da a entender? ¿Qué tipo de conector está utilizando? Sobre todo el conector estamos estudiando. Ajá, el conector que está utilizando. Disyuntiva, no, para disyuntiva tendría que ser una O, ¿verdad? Una O tendría que ser. Es decir, ¿ha muerto o no ha muerto? Te estarías diciendo. Ya. Bicondicional tendría que ser no, sí, solo sí. Negativa tendría que decir, Abel tomó veneno, pero no murió. Esa sería una negativa. Entonces es una conjuntiva. ¿Ya? Y la 17, que estudies condición necesaria y suficiente para que ingrese. ¿Ya? Que estudies condición necesaria y suficiente para que ingrese. Está ahí. Necesaria y me falta alternativas, creo. A ver. Que estudies condición necesaria. Necesaria y suficiente. Ah, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde está? Vamos a borrar esto. Ya. ¿Te recuerdas en el ejemplo que existía este término necesaria y? ¿Te recuerdas que había un ejemplo? Te decía necesaria y. Que estudies condición necesaria y suficiente para que ingrese. Este término necesaria y. No, no podría ser. Este prácticamente te está poniendo una doble condición. Es decir, sí y solo sí. Que estudies condición necesaria sí y solo sí. Suficiente para que ingrese. Es una doble condición. ¿Ya? Esta es una bicondicional. ¿Ya?
Este término, recuérdate, necesaria y. Cuando habla de necesaria y, está hablando de una bicondicional. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? En las diapositivas, cuando le pase al aula virtual, ahí van a poder ver que esta palabrita necesaria y eso te establece una doble condición. ¿Ya, chicos? Ahí está, terminamos entonces. Vamos a pasar. ¿Alguna duda, chicos, que existan? Me lo escriben en los comentarios. Mientras tanto, voy a pasar lo que es la asistencia, ¿ya? Pero antes vamos a detener.